a buscar en estos pacientes, los métodos de aprendizaje brevemente y vamos a hacer una pequeña demostración de la utilidad de este tipo de herramientas que son los simuladores. ¿Por qué usar el ultrasonido pulmonar en pacientes COVID? Nosotros sabemos que esta enfermedad tiene una afectación primordialmente periférica y el patrón dominante empieza como algo, un vidrio ilustrado en parches y un poco de retículo, ¿no? Que todos pensaríamos que, bueno, para el ultrasonido es un poco lejano de ver o puede ser que tenga muy poca utilidad. Sin embargo, el ultrasonido es una técnica alternativa con una evidencia fuerte que respalda su capacidad para identificar lesiones características en COVID y que son consistentes con las imágenes de tomografía. Esta modalidad tiene la ventaja de que es portátil, hay ultrasonidos que son incluso de bolsillo, tan grandes como un celular, es rápida, fácil de aprender y con alta reproductibilidad interobservador. ¿Por qué le puse fácil de aprender subrayado? Porque el ultrasonido es una herramienta a la que necesitas invertirle mucho tiempo y esfuerzo porque requiere de toda la habilidad. Ahí radica la importancia de tener acceso a este tipo de elementos o de herramientas como son los simuladores, que acortan mucho la brecha de aprendizaje, sin tener que estar en contacto con el paciente, que actualmente, pues, en el contexto de la pandemia, representa incluso un riesgo a la salud del médico de primera línea que los atiende. Se reduce la exposición del paciente a radiación ionizante, pues como sabemos el ultrasonido no emite radiación, y contribuye a la seguridad del paciente y del personal de salud. ¿Por qué? Porque al hacerlo en su cama o en el sitio de evaluación, pues se evita la contaminación cruzada, hay menor número de traslados y de personal de salud expuestos al paciente. Ahora, esto me parece muy importante y creo que es la base incluso del concepto del ultrasonido. Creo que la información que obtengamos del ultrasonido va a depender de lo que estemos buscando intencionadamente. Si nosotros vamos a ciegas a ver qué encontramos, pues la probabilidad de que nos sirva el ultrasonido, los datos que obtengamos de él, pues va a ser más baja. Entonces, es probable que la posibilidad de obtener información útil del ultrasonido pulmonar sea mayor cuando el médico explorador, ya sea médico clínico o radiólogo, busque correlacionar los hallazgos que ya tiene clínicos con los observados en el ultrasonido pulmonar y sabe qué información buscar para hacerlo. Y recordar siempre que una parte muy, muy importante del ultrasonido es que es operador dependiente. Por lo tanto, los hallazgos ecográficos van a depender de la habilidad, del expertise y de la destreza que nosotros tengamos para utilizar el ultrasonido. Les propongo aquí unos escenarios en los diferentes lugares en los que estamos atendiendo a los pacientes con COVID en la contingencia actual. ¿Para qué nos sirve o qué utilidad le vemos en la unidad de emergencias? Para la detección precoz de pacientes sintomáticos sospechosos de COVID, en los cuales la PCR esté pendiente. Nosotros sabemos que no contamos con pruebas de PCR rápidas que sean confiables. Incluso la sensibilidad de la PCR normal es muy baja, hasta el 60%. Entonces, ¿qué hacer con esos pacientes que ya los hisopamos, pero tarden 3 días como mínimo en darnos el resultado? Pues en esos pacientes podemos utilizar el ultrasonido. Si encontramos un patrón típico en ausencia de resultados del PCR, esto debe ser suficiente para iniciar el aislamiento e inicio del tratamiento. Acuérdense que estamos hablando de pacientes sintomáticos. Ahora, una PCR negativa y un ultrasonido con un patrón típico debe manejarse como un paciente con alta probabilidad de COVID y en este caso repetir el hisopado. Es decir, que si tenemos hallazgos positivos por ultrasonido, debemos confiar o inclinarnos a pensar que ese paciente es más probable que haya tenido un falso negativo y deberemos repetir la prueba.
Este es más o menos un esquema de lo que se utilizaría dependiendo de los escenarios que tenemos con los pacientes. En el primer caso, pues un caso sospechoso, tenemos sintomatología clínica. Sin embargo, en el ultrasonido, podemos encontrar hallazgos normales. Más adelante se los voy a mencionar para que los tengan en cuenta. Si un paciente es sospechoso y tiene un caso moderado de enfermedad por COVID, con fiebre, tos, malestar general, síntomas que ya conocemos, vamos a buscar intencionadamente los hallazgos como son engrosamiento pleural, aumento de las líneas B, y en casos de una enfermedad moderada o severa, pues vamos a esperar encontrar hallazgos como áreas de consolidación o lo que llamamos el pulmón blanco. ¿Qué pasa ya de un paciente internado en el área de medicina interna? ¿Para qué nos va a servir? Podemos detectar y calificar la afectación pulmonar haciendo énfasis en que no existen aún sistemas de puntuación validados, ya que por este motivo de la contingencia y el distanciamiento social hace más difícil que se hagan consensos y que se reúna la gente para sacar evaluaciones y que se realicen validaciones sobre todo a tiempo para poder emplearse de manera homogénea. ¿Qué más vamos a poder hacer? Monitorizar los efectos del tratamiento. Vamos a poder vigilar si el paciente va hacia el empeoramiento o hacia la mejoría. Y lo más importante, considero yo, que vamos a poder anticiparnos al deterioro clínico en pacientes que ya sabemos que tiene un patrón leve desde hace 7 días más o menos, hacer el seguimiento para saber si a los 10 a 14 días ese paciente se inclina hacia la resolución o hacia el empeoramiento con presencia, por ejemplo, de áreas de consolidación que nos hablarían de una sobreinfección bacteriana. Ahora, en la unidad de cuidados intensivos es determinante, de hecho, considero que los médicos intensivistas y médicos urgenciólogos es más factible que utilicen esta herramienta del ultrasonido, incluso más que los médicos radiólogos en estas áreas. Es una herramienta indispensable que se ha vuelto casi una sustitución, por ejemplo, del estetoscopio. Sobre todo en patologías como la actual, que es altamente infectocontagiosa. Vamos a poder monitorear la progresión de la enfermedad, los efectos de la mecánica ventilatoria, si hay buen resultado, si las maniobras de reclutamiento son las correctas o si hay que modificarlas. Si lo usamos asociado a una evaluación cardíaca y una evaluación diafragmática, estas dos nos van a poder dar un valor predictivo de una extubación exitosa. Entonces, es muy importante que lo hagamos siempre de forma integral. No dejemos a un lado la evaluación cardíaca y diafragmática en los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, brevemente, esta es una fórmula, podría decir yo, cómo usar el ultrasonido en pacientes COVID. Sin embargo, no solo es en pacientes COVID. Este mapa de rastreo lo podemos aplicar en cualquier rastreo de un paciente crítico o no crítico. Es muy importante, incluso los ultrasonidos más nuevos ya traen el protocolo de pulmón señalizado con estos cuadrantes, ¿no? Entonces, si vemos al paciente anterior o posterior, y un segmento que queda justo en medio. Dependiendo de los pacientes, cómo abordarlos, de acuerdo a cómo los encontremos, en supino o prono. Actualmente nosotros, pues sí tenemos muchos pacientes en prono, entonces con ayuda del personal o algún compañero necesitamos oblicuar un poco al paciente para tener acceso ya sea a los cuadrantes 1 y 2 que son anteriores o al 7 y 8 que son posteriores. Tendremos que movilizar al paciente. Entonces, sí, es muy importante que documentemos los hallazgos, ya sea áreas de consolidación, derrames focales, aumento de líneas B, de acuerdo al cuadrante que estemos explorando. Entonces, la parte anterior, que es la más extensa en cuanto a explorar, va a ser el cuadrante 1, 2, 3 y 4, depende si son superiores o inferiores. El de en medio, que sería abajo de la región axilar 5 y 6 y los posteriores 7 y 8, recordando que la posición de la escápula sí nos limita mucho en el parénquima pulmonar. Ahora, esta parte es muy importante y creo que es la base.
Si nosotros conocemos la anatomía ecográfica normal del pulmón, vamos a poder diferenciar y distinguir cuándo deja de ser normal. Es muy importante ya que una ligera variación en el número de las líneas B nos puede hablar ya de una enfermedad o de una afectación alveolo intersticial. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que veamos estas imágenes, las líneas A, que son imágenes ecogénicas brillantes, que son paralelas a la línea pleural, y las líneas B son todo lo contrario, son imágenes brillantes que surgen de la línea pleural y que van hacia abajo y borran las líneas A. Estos dos hallazgos son los principales que ustedes deben de recordar asociados al deslizamiento pleural, ya que esto es lo que normalmente o en un paciente incluso sin hallazgos de enfermedad vamos a encontrar. La flecha roja señala las líneas A y la flecha de abajo roja señala las líneas B. Las líneas B van a tener un movimiento sincrónico con el movimiento respiratorio y es muy importante que recuerden que van a salir directamente de la línea pleural. Ahora, ¿cuándo y dónde usar el ultrasonido pulmonar en pacientes con COVID? Si se dan cuenta, las opciones son múltiples. Muchos se sorprenderían cuando dicen, bueno, pues en la casa. Yo les hablaba de estos ultrasonidos que son portátiles, que son del tamaño de un celular. Si el paciente es manejado por ustedes en su casa por el aislamiento, claro que pueden hacer control a domicilio. Esa es una de las ventajas del ultrasonido. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo en la casa? Y es el diagnóstico. Y yo diría que la evaluación de la progresión. Si nosotros revisamos al paciente cada determinado tiempo, según su estado clínico, podremos identificar hallazgos que nos indiquen que ese paciente va hacia el empeoramiento independientemente de los datos clínicos. En el departamento de emergencias, pues también para el diagnóstico, lo que queremos hacer en este caso es ahorrar tiempo. Queremos determinar si ese paciente, aparte de los síntomas clínicos, tiene hallazgos ecográficos que nos indiquen que este paciente es portador de COVID o sugestivo, porque acuérdense que no tenemos la prueba en ese momento. Y en el área de medicina interna y cuidados intensivos, pues nos vamos a la monitorización, estadificación, detección de complicaciones como neumonías que se sobrepongan, derrames pleurales. Hay muchos pacientes actualmente que están haciendo neumotórax espontáneos, ya sea por las altas presiones de ventilación que requieren o porque estos pacientes hacen también neumatoceles. Entonces, todas esas complicaciones asociadas a la enfermedad se pueden vigilar o dar seguimiento con el ultrasonido. Sí es más, la realidad es que sí es más específico muchas veces que la radiografía de tórax porque las características de los pacientes con COVID regularmente son pacientes con un índice de masa corporal muy alto, los pacientes están pronados muchas veces, y las radiografías pues nos orientan a ver cuál es el estado de los artefactos de monitorización, catéteres centrales, ondas pleurales, etc. Pero es muy difícil evaluar las radiografías de tórax portátiles en búsqueda intencionada de alguna complicación o de un neumotórax que, como su nombre lo dice, es radiooculto. Entonces ahí el ultrasonido juega una importancia suprema. Ahora, ¿qué signos en el ultrasonido pulmonar vamos a buscar que nos orienten hacia el COVID? Es muy importante que, aunque yo les estoy hablando de que el ultrasonido es una maravilla, recordar que el COVID es una enfermedad ocasionada por un virus y es muy similar los hallazgos radiológicos. Aunque tiene sus características, hay hallazgos radiológicos que son muy similares a otras enfermedades, a otro tipo de neumonías de la misma etiología. ¿Por qué? Porque vamos a ver líneas B, vamos a ver irregularidades pleurales, vamos a ver fragmentación de la pleura, ausencia de deslizamiento pleural en casos de enfermedad avanzada, consolidación y derrame pleural. Entonces, ¿cuál es la que más se parece? Vemos que en el COVID hay líneas B que están agrupadas o pueden estar segmentadas, separadas unas de otras,
y este artefacto de el rayo de luz que le han llamado, que va enfocado a muchas líneas B que están juntas y nos hace ver el pulmón de mayor ecogenicidad, o sea, más blanco. La pleura va a estar fragmentada, puede haber consolidaciones que normalmente son pequeñas y separadas. Y cuando vemos consolidaciones muy grandes o con broncograma aéreo extenso, ya hay que sospechar que es una neumonía sobreagregada, una infección sobreagregada, perdón. El derrame pleural es raro, normalmente lo vemos muy focal cuando la consolidación es asociado a la consolidación y debe estar anecoico. ¿Qué patología se parece más a esto? De todas estas que podemos evaluar con ultrasonido, pues es el síndrome de distrés respiratorio, prácticamente es muy similar a esto, hay pequeñas diferencias y por eso es muy importante que nos asociemos o nos ayudemos de la clínica. Las patologías pulmonares siempre deben estar orientadas con la clínica. Entonces, para recordar cuáles son los hallazgos principales en el ultrasonido en pacientes portadores de COVID, las líneas B que estén aumentadas de número, pueden ser confluentes incluso, puede haber parches de consolidación que pueden ser normalmente pequeños, multifocales. Hay patrones de enfermedad alveolo intersticial bilaterales que predominan normalmente hacia las porciones más inferiores de ambos parénquimas pulmonares. Y recordar que el derrame pleural es raro y siempre que lo veamos seguramente está asociado a alguna complicación. Ahora, el COVID presenta un dilema clínico muy desafiante para los médicos que están en primera línea. Se han descrito dos fenotipos, el fenotipo L, en el cual la distensibilidad pulmonar está normal o un poco reducida, pero hay una hipoxemia notoria y la tomografía en esta fase o en este fenotipo encuentra o se observan opacidades en vidrio ilustrado periféricas, que es lo que normalmente estamos viendo y que nos hablan de una progresión de la enfermedad. Cuando vemos esto asociado a engrosamiento de los septos interlobulares, que hablamos de un patrón en empedrado. Y el fenotipo H, que ya es una enfermedad avanzada, donde vemos consolidaciones lobares y que ya es más, habla más de un síndrome de distrés respiratorio, en el que el paciente tiene distensibilidad reducida y pueden estar o debemos sospechar que haya una neumonía sobreagregada. La ventaja del ultrasonido es que nos puede ayudar a diferenciar estos dos fenotipos de acuerdo a la ecogenicidad que presenta. Esto es un poco para orientarlos sobre las imágenes que debemos ver. Este es el patrón pulmonar normal, perdón. Siempre hay que buscar la línea pleural, que es una línea ecogénica brillante y que está asociada al movimiento respiratorio. Las líneas A y las líneas B que les mostré previamente. Todas esas variaciones de estas imágenes normales son las que nos van a hablar de patología. En caso de un síndrome alveolo intersticial, vamos a ver incremento en el número de líneas B que pueden estar con la separación normal, es decir, solo hay muchas, que lo normal es de ver de 1 a 3, pero si yo veo más de 3, eso ya no es normal, aunque la separación entre ellas, que es de 7 milímetros, esté conservada. Puedo ver muchas líneas B con una distancia entre ellas menor, de 3 milímetros, por ejemplo, que eso ya de por sí es patológico. Y cuando esas líneas B confluyen, hacen un patrón que le llamamos el pulmón blanco, que eso se traduce en vidrio ilustrado en la tomografía. Y las zonas de consolidación, que son fácilmente identificables porque hay una interrupción de la pleura, y asociado a ello vemos una imagen hipoecogénica que puede tener en su interior imágenes hiperecogénicas que nos hablan de broncograma o alveolograma aéreo. Ahora, esta es una tabla un poquito extensa, sin embargo me pareció importante porque se hizo una categorización y como una escala de probabilidad de acuerdo a los hallazgos, y creo que es importante que todos hablemos en el mismo idioma y que homologuemos estos hallazgos. Entonces vamos a hablar de una categoría A cuando es muy baja probabilidad de que ese paciente, ecográficamente por supuesto,
tenga COVID. Vamos a ver el deslizamiento normal de la pleura, las líneas A y las líneas B normales, que tienen que ser una en el campo que estamos explorando. En el patrón B, que son patrones patológicos, pero no necesariamente asociados a COVID, y creo que este rubro representa el reto mayor porque en este entran todas las patologías que causan alteraciones pulmonares que pueden no ser COVID, y aquí sí tenemos que ser bien observadores en lo que vemos. Es decir, hay que observar si las imágenes o las líneas que vemos, las líneas B que vemos, cuál es su distribución, si tienen una distribución como un gradiente, si están confluentes, si están asociadas a consolidaciones, si hay derrame pleural, las características de para saber si lo podemos asociar a una enfermedad por COVID o a otro tipo de patrones como, por ejemplo, el edema cardiogénico, que probablemente sea lo más difícil de diferenciar, tal vez. La categoría C es una probabilidad intermedia. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando más a las características ecográficas del COVID. Es decir, vamos a ver consolidaciones pequeñas, irregulares, sin derrame pleural o limitadas por un pequeño derrame pleural. Hay datos de síndrome alveolo intersticial segmentado y también líneas B. Y la categoría D, que es una alta probabilidad de enfermedad COVID, ¿qué es lo característico, no? ¿Qué es lo característico? Vamos a ver incremento de las líneas B con disminución de la distancia entre ellas. Puede estar confluentes o puede ser que haya áreas respetadas, como lo vemos en la tomografía, que es una especie de empedrado. La pleura puede estar irregular. Si el caso es severo, incluso el deslizamiento pleural está disminuido y podemos ver múltiples consolidaciones segmentarias periféricas. Ahora se creó este diagrama, me pareció muy demostrativo de cuál es la asociación de los hallazgos tomográficos a los ecográficos. En el primero tenemos un pulmón normal tomográficamente y los hallazgos ecográficos pues son normales. Vemos las líneas A y en la imagen pues no tenemos ninguna línea B. En la figura de abajo observen cómo hay algunas imágenes en vidrio ilustrado periféricas en la tomografía y vemos que se originan de la línea pleural ecogénica unas imágenes lineales hacia abajo como las líneas B que les mostré. Sin embargo, no son tan continuas, no son tan cercanas como para conformar un patrón en pulmón blanco. A diferencia de la siguiente imagen, que se correlaciona perfectamente con la tomografía, es un parche extenso de vidrio ilustrado, y vean cómo en comparación a la primera imagen, el ultrasonido se ve el pulmón se ve de mayor ecogenicidad. En el inferior vemos una interrupción de la pleura por un pequeño parche de consolidación periférico. Y en el inferior, bueno, pues es franca la consolidación con broncograma aéreo, incluso los datos característicos de una consolidación neumónica por ultrasonido, que son los contornos dentados que conviven con el área que todavía está aireada. Entonces, generó una puntuación de aireación pulmonar por ultrasonido pulmonar, que lo que intenta hacer es tratar de darnos una calificación de la gravedad del paciente de acuerdo a la afectación que nosotros vemos. Si vemos que predominan las líneas A y hay una línea B de 1 a 3, hablamos de un pulmón normal. De acuerdo a la cantidad de artefactos que nosotros vamos viendo, entre más se suman, la calificación es mayor. Le agregamos solo un punto si por lo menos hay 3 líneas B o hay líneas B coalescentes que ocupen menos del 50% del espacio que nosotros estamos rastreando. Puede o no estar asociado a una pleura irregular. La calificación de 2 se la damos si ocupa más del 50% de estas líneas B que coalescen. Y la calificación de 3 es si encontramos consolidaciones. Entonces, ustedes al estar rastreando por las zonas que ya les platiqué, pues van a ir diciendo cuál es la puntuación, ¿no? En la zona 1 yo no veo, lo veo normal, solo veo líneas A y una línea B,
pero si me desplazo a la zona 2, ya empiezo a ver aumento de las líneas B, entonces le voy a dar una calificación de 2 si ocupa más del 50%. Al final sumamos hacemos la sumatoria de acuerdo al academitórax y podemos asumir si la enfermedad que estamos viendo es leve, moderada o severa. Algo muy similar a la puntuación que se hizo en los hallazgos tomográficos. Entonces, estas son imágenes un poco más demostrativas de lo que le hablé, la calificación 0, ya sea que tú ocupes una sonda lineal o convexa, lo que va a predominar es el pulmón normal, es decir, la línea pleural ecogénica, brillante, delgada, que se mueve junto con los movimientos respiratorios, las líneas A señaladas por las flechas azules y pues una línea B, que es lo normal, por el campo de exploración. Y así sucesivamente. En el número 2, pues vemos irregularidades pleurales, perdón, y ya aumento de las líneas B y puede haber incluso parches de consolidación. Y en la escala número 3 vemos ya extensas consolidaciones que por debajo de ellas, que tienen bordes mal delimitados, podemos ver el pulmón blanco, que es este grupo de líneas B que confluyen y que se hacen indiferenciables entre sí. Esto me parece importante para que darle un poco de validación a la toma del ultrasonido. Es una tabla que te habla de cómo van progresando los hallazgos ecográficos y cómo tienen una correlación perfecta con la tomografía. De acuerdo a los días o a los días de evolución del paciente. En los primeros 3 días, pues podemos ver líneas B. En la tomografía puede haber alguno que otro parche de vidrio ilustrado y engrosamiento de los septos interlobulares. Conforme vamos avanzando en el tiempo, empezamos a ver más hallazgos, aumento de líneas B. Al día 7 a 14 podemos ver múltiples parches de consolidación con broncograma aéreo. Y conforme el paciente va hacia la resolución, hasta el día 21, las consolidaciones vemos que van recuperando, o más bien van disminuyendo la densidad y va a aparecer más alveolograma aéreo que nos habla de que está en resolución ecográficamente. Entonces me pareció interesante cómo podemos asociar en el cuadro de abajo, los cambios dinámicos que vamos observando en el ultrasonido, la pleura desde una pleura fina, delgada, hasta engrosamientos pleurales o incluso restricción del movimiento de acuerdo al estadio del paciente, y como de líneas A y líneas B al principio se pueden empezar a ver líneas B que se empiezan a... vemos más de 3 líneas B, después podemos ver muchas líneas B que están separadas por la distancia normal, que son 7 milímetros, y conforme se va agravando el paciente, podemos ver líneas B que se acercan más hasta que se hacen difusas y pueden llegar a fusionarse, que es cuando hablamos de pulmón blanco. Ahora, un poco entrando en la parte de la educación y de lo que debemos tener bien en cuenta, seamos radiólogos, que no seamos expertos en tórax, sean clínicos, ya sea que sean neumólogos o no. Esto va dirigido a todas las personas que se están enfrentando a los pacientes con COVID. Esto habla de la expertise. El ultrasonido de pulmonar no es un examen básico, no es un examen que podamos nosotros adquirir la habilidad en un día. Requiere una experiencia avanzada en signos y patrones. ¿Por qué? Porque dependiendo de el tipo de paciente, los patrones y los signos que nosotros vemos pueden ser extremadamente confusos si no tenemos la experiencia o no conocemos la anatomía normal. Manejar la sonda, desde manejar la sonda correctamente, cómo colocar el transductor, cómo puedo yo hacer movimientos finos o saber en qué posición anatómica colocarme para encontrar las alteraciones más sutiles que yo pueda hallar, son habilidades que requieren un tiempo considerable. Pero si nos vamos a la urgencia de la pandemia y a la urgencia de hacer diagnóstico para decidir si ese paciente se ingresa, para decidir si lo mando a su casa o para empezar, de hecho, lo más mínimo que es el aislamiento y empezar a darles tratamiento,
pues es válido que, o se ha sugerido que los médicos que empiecen a hacer ultrasonido pulmonar por lo menos realicen 25 ultrasonidos. Personalmente considero que son pocos, creo que sí requerimos de una habilidad un poquito mayor. Estos exámenes deben estar supervisados por un médico que tenga experiencia en hacer ultrasonido pulmonar. ¿Y cuál es la intención? Que se conozca la anatomía normal. Eso es lo más importante, porque si nosotros podemos identificar la anatomía normal, pues podemos hablar de patología. El síndrome intersticial, el edema alveolar y las consolidaciones pulmonares, tenemos que conocerlas a fondo. Y en eso quiero hablar del aprendizaje por medio del simulacro. Hace muchos años que ya se está utilizando este tipo de técnicas, que no son nuevas, en la enseñanza en la medicina. Es muy, muy importante. ¿En qué consiste? Pues en situar en este caso, cuando son médicos o personal de salud en formación, se sitúa a esta persona en un contexto que imita algún tipo de patología de interés, ¿no? Se sitúa en el ambiente, incluso hay herramientas con alta tecnología que se aplican en estos cursos de urgencias, que son extremadamente realistas y que nos ayudan a saber cómo enfrentar realmente cuando tenemos al paciente ya en nuestras manos. Entonces, creo que es una herramienta que todos deberíamos de aplicar. Desafortunadamente no siempre está al alcance de nuestras manos, pero si nosotros tuviéramos este puente que nos conecte directo a la aplicación de habilidades y a la adquisición de destrezas, creo que sería más sencillo para todos. Entonces, bueno, esto porque creo que por lo menos en mi centro de trabajo así nos sentimos todo, que no entendemos desde marzo hasta ahorita nada, no sabemos para dónde va esto, pero en ese aspecto hacemos nuestro mayor esfuerzo, y eso habla un poquito de empezar a adquirir nuevas destrezas con los médicos en formación y nosotros mismos también. Para terminar y que veamos un poco de de la vida real, la pandemia ha resaltado aún más la utilidad del ultrasonido en diferentes escenarios clínicos. Sí hay que tener en cuenta sus ventajas en términos de que todos o la mayoría de los hospitales tienen un ultrasonido. Independientemente de cuántos años tenga, el ultrasonido bien cuidado creo que puede dar una imagen diagnóstica en manos de una agente experta. La facilidad del operador y el paciente. El costo no tiene nada que ver con la tomografía, sí hay mucha diferencia, igual que la accesibilidad, la alta sensibilidad y la experiencia necesaria, que es lo más importante. Ahora, estos pacientes que estamos viendo se pueden beneficiar de la exploración con ultrasonido en todos los momentos. Ya lo vimos desde su casa, en el área de urgencias, ya en hospitalización, etc. Entonces, es una herramienta súper valiosa. Los operadores, y esto me parece lo más importante, deben de tener en cuenta que la toma de decisiones clínicas, la técnica también conlleva ciertos peligros, ciertas responsabilidades. El operador está muy expuesto al contacto con el paciente, debe utilizar, hablando específicamente de COVID, un equipo de protección personal bien estandarizado. Tienen que estar enterados del caso, enterados de qué es lo que están buscando. Necesitan tener información clínica para que realmente sea ventajosa la información que obtengan con el ultrasonido. Y bueno, se necesita un reconocimiento adecuado de las ventajas y de las limitaciones, sobre todo. El ultrasonido no sirve para todo, sí sirve para muchas cosas, pero hay que saber también hasta dónde. En pacientes que no puedo esperarme a la prueba, en pacientes que necesito tomar decisiones de si le doy medicamentos, si lo interno, si lo intubo, y no tengo acceso a una tomografía, por ejemplo, claro que es válido que se use. Es una herramienta valiosa en manos de gente experta y o con algún grado de capacitación. Es muy importante esto. A veces somos un poco reacios a soltar las cosas, sobre todo a veces los radiólogos. Es muy importante que no hay dos maneras iguales de enseñar.
porque no hay dos maneras iguales de aprender. Entonces hay que mantenernos con la mente abierta para poder transmitir la información en beneficio de los pacientes. Ahora, muchas gracias. Este es mi correo por cualquier duda, pregunta extra a esto. Ahora voy a hacerles una pequeña demostración de la utilidad de estas herramientas de que les hablé. ¿Listo? Ok, pues buenas tardes. Este es un simulador. Consta de de tres partes. Una parte sobre la que vamos a trabajar y que es muy importante porque es la que más nos hace tener un poco de relación o empatía con el paciente, es este maniquí. Tiene esta sonda que es similar a la que se usa en el ultrasonido, varía un poco en el peso y en el tamaño, pero la forma es prácticamente igual. Normalmente traen varias ondas dependiendo de la utilidad que le quieras dar. Yo voy a usar la convexa porque me parece, de acuerdo a los pacientes o en la experiencia que tenemos nosotros, que son pacientes con índice de masa corporal alto, el más útil es el convexo. Si tienen pacientes que son más delgados, pues la utilidad del lineal, claro, es muchísimo mejor, da más definición. Si el paciente es un poquito difícil de abordaje, por ejemplo, está en prono, sí es muy importante o es más fácil de utilizar la sonda convexa. El otro componente es una pantalla que nos va a permitir ver lo que estamos rastreando. No puedo decir que es similar a un ultrasonido porque normalmente las pantallas del ultrasonido también son un poco más pequeñas y tiene esta herramienta que a mí me encantó, que nos dice en qué parte del paciente estamos nosotros localizando. Tiene muchas aplicaciones. Yo puedo hacer prácticamente lo mismo que con un ultrasonido, puedo darle prisa a la imagen, puedo mover ganancias, es prácticamente igual. Entonces, ¿qué voy a empezar? El rastreo, creo que esto es motivo tal vez de algo más extenso porque hay un protocolo específico. Yo tengo que empezar en esta corte, en una posición perpendicular a las costillas, lo que me va a permitir identificar las estructuras anatómicas normales, como en este caso, que es el signo del murciélago. Si se dan cuenta, yo puedo ver aquí esta imagen que se llama deslizamiento pleural. Yo me quedo quieta aquí y por debajo de las dos costillas que forman esa sombra negra, veo esta imagen ecogénica brillante que es la pleura. Y se ve idéntico que en un paciente normal. Y yo veo que el pulmón se mueve, la pleura se mueve, perdón, se desliza de acuerdo a los movimientos respiratorios. Una vez que ya localicé estas dos estructuras, porque por arriba de la pleura hay muchas estructuras que también son igual de brillantes y ecogénicas. Y es importante recordar que la pleura la voy a ver siempre debajo de las costillas. Yo angulo mi transductor, me meto entre los espacios intercostales y entonces es cuando yo empiezo de arriba hacia abajo, recuerden los cuadrantes, a buscar intencionadamente los hallazgos, en este caso del COVID. Estas herramientas nos permiten, como son de aprendizaje, nos permiten seleccionar de acuerdo a mi grado de experiencia qué voy a ver. Es decir, yo si soy una persona que está empezando, por ejemplo un residente, puedo elegir un ultrasonido con un pulmón normal. Puedo elegir un paciente con COVID leve, un paciente con COVID moderado, un paciente con COVID severo. En este caso, pues elegí el severo para que se nos hicieran más evidentes los cambios. Entonces, si se dan cuenta, las personas que tengan o ya hayan tenido la oportunidad de rastrear a un paciente con COVID, los hallazgos son prácticamente muy similares. Cómo se origina de la línea pleural, que es la ecogénica, estas imágenes lineales blancas, que son las líneas B. Entonces, ¿qué es lo normal? Que yo veo una línea. Y aquí veo muchas líneas B, más de 3, que algunas están separadas por 7 milímetros o más, pero si nos damos cuenta, algunas están muy juntitas y confluyen. Entonces, eso a mí me habla de una enfermedad o de una afectación alveolo intersticial. Y aquí es cuando yo empiezo a calificar de acuerdo al score que les manejé y lo catalogo de
acuerdo a la calificación de cada cuadrante en leve, moderado y severo. Me voy rastreando cuadrante por cuadrante y ahí la imagen del transductor en el tórax me indica dónde voy. Yo seleccioné el caso de un COVID severo. Vean cómo la cantidad de líneas B es muchísima y la irregularidad pleural es evidente. Ve incluso como imágenes que son como muescas en la línea pleural, sin embargo se preserva el deslizamiento pleural. Y así me voy espacio por espacio. Esta imagen me permite mover, esto yo lo puedo mover hacia abajo, por ejemplo, para ir viendo en qué posición estoy. Me permite observar cómo se está desplazando mi sonda para darme una idea si estoy en el sitio correcto. Por ejemplo, aquí, como en un caso de COVID severo, ya encontramos áreas de consolidación. Si me voy hacia abajo, hacia el área de abdomen, esa imagen ecogénica que veo es el diafragma, por debajo de ella está el hígado, y yo puedo ver en la parte de arriba parénquima pulmonar y esta área ecogénica con imágenes brillantes en su interior que representa un área de consolidación, y estas imágenes me hablan de broncograma aéreo. Más posterior, como me indica el diagrama de la derecha, puedo ver la extensión de la consolidación. Vean cómo los movimientos respiratorios son muy similares a lo real, y estas imágenes ecogénicas me hablan de broncograma aéreo. Entonces es muy similar a lo que yo me encontraría en un paciente con COVID. Tengo oportunidad de explorar las dos regiones porque recuerden que tenemos dos emisoras y tenemos que documentar las dos porciones. Entonces, ahí empiezo a ver las líneas B, vean cómo se ven prácticamente iguales a un pulmón. Empiezo a ver más de 3, pueden ser pequeñas o grandes, pero no tiene por qué haber tantas. Y me voy espacio por espacio. Me permite identificar las estructuras como el corazón y tiene una modalidad. Incluso este tipo de herramientas me permite seleccionar patologías, por ejemplo, COVID asociado a miocarditis, COVID asociado a hipertensión pulmonar. Y yo la exploración la concluyo. Esto es útil porque en mi caso, como adiestramiento para los residentes, para la hora que se enfrenten a uno de estos pacientes, el tiempo que ellos invierten en la exploración es mucho menor después de pasar algunas horas en el simulador. ¿Por qué? Porque ya tienen la práctica. En este tipo de herramientas se aprende incluso cómo tomar el transductor, cómo deslizar el transductor, los límites anatómicos normales. Yo aquí veo el hígado, la vesícula, y puedo aprender incluso los movimientos o la anatomía normal sin tener que usar o acercarme a un paciente ya sea sano o enfermo. Y puedo ver el deslizamiento del pulmón, el signo de la cortina, puedo ver parcialmente valorable el diafragma. Y aunque sí es un poquito pesado, pero yo sola puedo mover el maniquí para tener acceso incluso a la parte posterior, que me permite la evaluación igual de la patología en los segmentos que ya habíamos platicado, que deben ser 1, 2, 3, 4, axilares 5, 6 y posteriores 7 y 8. Me permite grabar imágenes y someterme a un tipo de examen que al final emite una gráfica que me dice si estuve cerca del diagnóstico o si la evaluación que yo realicé se completó adecuadamente. Entonces considero que son herramientas que idealmente todos deberíamos de tener en cualquier escuela de medicina o en cualquier hospital que sea un formador de personal de la salud. De ahí está plenamente demostrado el patrón de líneas B. Son muchísimas líneas B que conforman una enfermedad alveolar intersticial. Entonces, si yo tuviera que calificar, pues en este segmento, que es el 1, yo le daría un score de 2, porque es en el 50% o más
del área que estoy explorando y veo múltiples líneas B que confluyen. Pues muchas gracias, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta, duda, aclaración. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por su asistencia. La verdad que le agradecemos infinitamente a la doctora Lía. De hecho, le daremos una carta de agradecimiento. No sé si tengan alguna duda. Les haremos llegar a sus correos una encuesta para que por favor nos ayuden a responderla. Y bueno, pues si no hay más, nos gustaría mostrar la carta de presentación de la doctora. Y bueno, a través del correo, si tienen alguna duda, comentario o podemos apoyarlos en algo, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Les mostramos la carta. Les mostramos la carta a la doctora Lía Pensado. Agradecemos la presentación del webinar COVID-19, educación vía simulador de ultrasonido pulmonar. Dentro de Cyber Robotics Talks en línea, su presentación ha mostrado aspectos profesionales del ejercicio clínico, práctico de la educación médica continua que seguramente han servido, da motivación para los médicos, estudiantes y aquellos que actualmente ejercen en esta área. Agradeciendo mucho su colaboración entusiasta, reciba un cordial saludo por parte de toda la empresa. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.